Bueno, vamos a empezar entonces. Saludos a todos, esperamos que se encuentren muy bien. El día de hoy les vamos a exponer un acercamiento al pensamiento de un gran pedagogo latinoamericano, como lo es Paulo Freire, en un extracto de uno de sus tantas obras literarias, un capítulo que se llama El derecho y el deber de cambiar el mundo. En ese caso, les vamos a exponer los estudiantes Nazaret Rivera, Melanie Muñoz y quienes habla Edgar Sánchez, como parte del curso de Introducción a la Pedagogía. Pero antes de adentrarnos al capítulo de este libro, tenemos que detenernos de una manera pausada a conocer un poco del amplio bagaje de eventos y de riqueza que nos ha dejado este gran pedagogo y filósofo brasileño. Paulo Freire nació en Brasil en 1921. Siempre se destacó por su gran análisis y por su gran conciencia social mientras se estaba formando. En 1959 obtiene su doctorado con la tesis Educación y Actualidad Brasileña. En 1963, en medio de un contexto de un Brasil con un alto porcentaje de analfabetismo, especialmente de los sectores más humildes y más alejados, como lo son los trabajadores rurales, los campesinos, en su proyecto social logra la alfabetización de 300 trabajadores rurales en solo un mes y medio. Y es que Paulo Freire introduce un concepto sumamente importante en el quehacer pedagógico, que es que el educador debe involucrarse en los problemas de la sociedad. No solamente debe ser un actor que educa, sino que debe educar para una sociedad y desde esa sociedad, desde los problemas y de las vicisitudes que está viviendo. En 1954, debido a que estalla un golpe de estado militar en Brasil, se refugia en Chile. Escribe el libro, en ese momento, Pedagogía del Oprimido, que es un texto muy rico y que es fuertemente juzgado por autoridades tanto civiles como de la Iglesia. Debido a su amplia trayectoria, colabora en Suiza en la elaboración de planes de estudio. En los años 80 vuelve a Brasil y ahí funge como secretario de Educación. Entre sus muchas condecoraciones está el Premio de la Paz y la Educación, que se le otorga la UNESCO, y fallece en mayo de 1997 en su natal Brasil, dejándonos un amplio legado de su pensamiento. El capítulo específicamente que vamos a exponerles es El derecho y el deber de cambiar el mundo, que se ha tomado del libro Pedagogía de la Indignación, cartas pedagógicas en un mundo revuelto. El capítulo comienza hablando de las personas que buscan cambiar el mundo en el transcurso de su vida. Muchas personas buscan cambiar su realidad, buscan cambiar la forma en la que viven, pero las personas que realmente se interesan por cambiar el mundo, por cambiar su realidad para que sea mejor, tienen que tener un antecedente de un sueño, él lo dice así, un plan o una aspiración. No puede venir de la sola casualidad, tiene que haber algo que les impulse. ¿Por qué? Porque debe servir como motor este sueño o esa aspiración para lograr o para llevar a cabo tan ardua labor, que sin duda es bastante complicado. Él esto lo dice en el contexto
de una Latinoamérica que debe buscar formar personas que quieran cambiar el mundo, que quieran cambiar la realidad y no solamente sentarse a ver cómo pasa el tiempo, pasan los días y todo sigue igual. Las personas tienen que pensar y tienen que situarse en el contexto, eso es muy importante, en el contexto social, político, económico o territorial en donde están viviendo y en donde se desarrollan, porque es a partir de eso que deben dar respuesta a esos cambios que desean. No pueden hacerlo desde otra realidad, sino desde la que están viviendo. Por lo que para lograr su objetivo, tiene que haber una lucha constante y un esfuerzo, que si bien es cierto es complicado. Vemos muchos ejemplos de personas que son activas, que quieren cambiar, que quieren hacer que su país, que su lugar de vivienda sea mejor, pero que aún así les cuesta porque se topan con un gran sinnúmero de obstáculos. Pero sabemos que esas luchas no quedarán sin fruto, ¿verdad? Sin ningún tipo de fruto, porque si bien es cierto, a veces no se puede llegar a un cambio completo, se da un inicio. Las generaciones. Cada generación que pasa contrasta con la anterior. No obstante, siempre existen concepciones preestablecidas que se interrelacionan o se mezclan con los preceptos de las nuevas generaciones. De ahí que se dice que no hay un hoy sin un ayer. Bueno, desde la filosofía de este pedagogo, aprendemos que todos tenemos una capacidad innata de reflexionar. Gracias a que el ser humano tiene esa capacidad de reflexionar, puede intervenir en los aspectos que a él le parezcan más importantes. Se debe luchar contra los altos jerarcas que se enriquecen a costilla de los más vulnerables. Es necesario tener subjetividad como objetividad, ya que son dos conceptos que van relacionados al momento de la búsqueda de un mundo mejor. Por lo tanto, los hechos históricos deben analizarse como posibilidad y no como determinación. De esta manera, el hombre, en la subjetividad, puede vislumbrar la objetividad y con esto ser capaz de intervenir en su futuro y en el de los demás al comparar, juzgar, elegir o decidir manifestarse. A través de una educación crítica que no sea neutra, se logra que las personas desde edades tempranas sean partícipes de su realidad, que se involucren con el mundo que los rodea. De este modo, tomarán la decisión de transformar al mundo y oponerse a las estructuras injustas y a una realidad considerada intocable. Los partidos del status quo son contrarios a este tipo de educación, ya que este sistema solo unos cuantos se ven beneficiados, llegando a ser personas poderosas que someten a los que ellos consideran más débiles. Debe quedar claro que este tipo de educación reflexiva y crítica no busca acoger posturas fatalicistas. Al contrario, por medio de esta educación se promulgan posturas progresistas. Los niños y adultos deben tener la capacidad de indagación y no solo someterse a los tipos de sistemas impuestos o preestablecidos. Claro que es importante que los niños y adultos entiendan que su autonomía es verdadera al comprender y respetar la autonomía de los demás. Probablemente esta es la razón de que en la mayor parte de los casos le encontramos siempre abierto. Su apertura nace de la experiencia. No sería correcto cegarse a la realidad, manipulando los hechos. Hay que narrar estos hechos históricos, sociales y económicos tal y como son, porque así es como se han dado.
sin ningún tipo de arreglo o consideración. No obstante, se debe mostrarle a las personas que estos hechos no son inmunes a la acción individual y social. De hecho, es imperativo mostrar la desaprobación y no adaptarse a la fatalidad, ya que no hay un mañana sin un hoy. Muchas gracias.